Éticas de reconexión. Prácticas arquitectónicas desde la alteridad situada de lo ordinario. El marco de la Bienal de Venecia, en el que se plantea intervenir, moviliza numerosos mecanismos arquitectónicos que descontextualizan las prácticas y políticas culturales que ahí se desarrollan. La arquitectura de los pabellones se podría definir precisamente por la suspensión de lo ordinario, y es que según la narrativa museística moderna, lo extraordinario surge de la negación, invisibilización y desvalorización de las interdependencias con lo cercano, metabólico, corporal o afectivo. En el marco de los estudios sociales de la ciencia y tecnología, ha permitido entender el carácter encarnado de las políticas de conocimiento y la agencia de la arquitectura como una traducción, articulación e inscripción de programas de acción que no es neutral para las prácticas que produce. Esta capacidad del diseño es aprovechada para sostener discursos y ontologías que desvinculan las políticas culturales pretendidamente descarnadas y abstractas de aquellas realidades marginadas que las mantienen. El compromiso desde el proyecto es ensayar qué otras prácticas arquitectónicas tienen la capacidad de visibilizar e intervenir en la dimensión ético-política y situada de las prácticas culturales y de cuidar mundos ordinarios en los que éstas se insertan. El límite norte de la Bienal en el que se nos propone trabajar materializa la fricción entre el relato del bienalismo y la alteridad de una zona residencial degradada y marginal. La actuación consiste en ocupar las antiguas casas en su condición doméstica, precaria e íntima con el programa cultural propuesto. Antes que revalorizar lo degradado, la intervención consiste en marginalizar lo institucional, en afectar las prácticas museísticas desde las experiencias y saberes que habían sido marginados por la ética de lo extraordinario. Estas estrategias revierten la economía de visibilidad que ocultaba lo desvalorizado y ensayan así nuevos posicionamientos, relaciones, situaciones desde los que desarrollar las prácticas culturales. Se despliega otra capacidad política de la arquitectura, que es la de simular éticas y políticas culturales menos excluyentes y favorecer epistemologías alternativas, más atentas y comprometidas con los mundos ordinarios que las mantienen. Capítulo primero. Cosmotécnicas y cosmopolíticas de la laguna. Principio de instalación en el medio. El primer capítulo es una aproximación a lo que podríamos llamar el principio de instalación de la ciudad de Venecia en su medio. Las arquitecturas se considerarán aquí como mediaciones técnicas con capacidad de agencia en las políticas ecológicas urbanas y como dispositivos que sustentan cuestiones ontológicas y diversos discursos sobre la relación de la ciudad y de la Bienal con la naturaleza. La primera serie de intervenciones trabaja sobre el carácter ético-político de esta capacidad de agencia y el potencial de nuevos dispositivos de abrir la caja negra tecnológica de la infraestructura, alterar la economía de visibilidad de la política ecológica, resocializando y celebrando los procesos y las dependencias metabólicas y ecosistémicas. De la ontología, la urbanización material semiótica de la naturaleza. ¿Qué historia es la que podría explicar, en términos sociomateriales, el crecimiento de la ciudad de Venecia? ¿Y de quién es esta historia? La aproximación parte de una reflexión en el plano ontológico para problematizar qué actores contarán como tales en el desarrollo de la futura propuesta. Para ello se parte del marco del giro ontológico y la antropología simétrica, que propone rebasar las tres principales maneras de hablar del mundo: el naturalismo, la socialización y la deconstrucción, es decir, permite pensar en distintas agencias sin reducirlas de manera que sean solo reales, sociales o narradas. El relato de la Venecia moderna y humanista ha tratado de negar y evadir la realidad geoecológica de la laguna
en la que no existen límites fijos ni terrenos estables. Se podría entender este discurso sobre la ciudad como un intento de construir y mantener una visión dicotómica sobre lo que es tierra, que es algo construido, artificial, y sobre lo que es agua, que sería algo natural o el mundo. Es una historia de construcción de una ciudad autónoma, autosuficiente y liberada de cualquier vínculo con lo terrestre. Los documentos elaborados en esta fase del proyecto pretenden posicionarse frente a la concepción ontológica dicotómica de naturaleza-cultura que ha sostenido este relato. Por un lado, hablar de la desalinización antrópica de la laguna o del sistema Mosé permite alejarse de la tentación de considerar al agua como algo puramente natural y no intervenido. Por otro lado, hablar de la geología de la laguna, de los microorganismos del suelo o del origen de los materiales utilizados, ha refutado la idea de un suelo íntegramente artificial y sin agencia. Al contrario de lo pretendido, en Venecia ocurre que esta separación o bifurcación ontológica lleva a una hibridación e interrelación cada vez más profunda entre lo supuestamente natural y social, que es la tesis sostenida por Latour. Sobre estas estrechas interdependencias metabólicas y redes de agencias se construye el posicionamiento del proyecto frente al cuidado de la dimensión ecoordinaria y su integración en las políticas y prácticas del día a día. Ventana a la naturaleza. Políticas de representación. Desde los estudios sociales de la ciencia y tecnología se ha señalado como la bifurcación de la naturaleza, es decir, la división del mundo entre las cualidades primarias, lo material, la realidad en sí, la naturaleza, y las cualidades secundarias, la experiencia, la conciencia, los asuntos humanos, la cultura. Como esa división, lejos de ser un relato neutral, tiene efectos de creación de mundos. La dicotomía se basa precisamente en destacar a la cultura como un marco excepcional desde el que es posible conocer y controlar el mundo. La lectura crítica de los jardines de la Bienal que esboza este capítulo se basa en analizar las políticas de representación de la naturaleza y su papel en las prácticas culturales. La construcción de la naturaleza en los jardines se basa en una doble negación. Primero, en una ruptura con las lógicas geológicas y ecológicas situadas, construyendo un terreno delimitado, geometrizado y programado. La segunda negación es de la misma artificialidad. La modelización de la nueva naturaleza de la Bienal se basa en el naturalismo, es decir, se otorgan a la naturaleza patrones morales que los humanos tienden a replicar. Se proyecta a qué programa ideológico debe obedecer la naturaleza. El jardín mismo es una representación de la idea de la naturaleza. Exceptuando algún caso, los pabellones se vinculan con la naturaleza como dispositivos para mirar, como ventanas para ver algo que está ahí y que se conoce desde la distancia y la diferencia ontológica. Aunque algunos edificios integren la naturaleza, la configuración entre ambas se basa en una mirada antropocéntrica que proyecta una narrativa particular acerca de la naturaleza. No hay una única narrativa. A veces se trata de la naturaleza salvaje, es decir, la cultura y el conocimiento se guían en cambio por la razón. Otras veces es una naturaleza armónica y trascendental, o una naturaleza romantizada, fuente de inspiración para los humanos. En todos los casos, el mecanismo es siempre el de mirar a la naturaleza desde la excepcionalidad de la cultura. En resumen, la brecha ontológica que ha tendido a determinar la relación de la arquitectura moderna con la naturaleza ha construido las políticas de representación en la Bienal y lo ha hecho a través de los dispositivos arquitectónicos de los pabellones. Repliegue o delegación, mediación técnica en la política ecológica.
El relato moderno de la bifurcación y desconexión de la naturaleza, para sostenerse, activa economías de visibilidad que permiten gestionar eficazmente las relaciones metabólicas en el sistema urbano. El papel de las tecnologías subterráneas venecianas, como los cimientos, la contención, los pozos o las fosas sépticas, en la política ecológica se puede pensar, en primer lugar, en términos de subpolítica. Las tecnologías mencionadas se considerarían mecanismos de repliegue, de encarnación de determinados programas, como el de expansión de la ciudad de Venecia. Según Foucault, el poder ya no necesita una representación pública para ser efectivo, sino que puede operar a nivel subterráneo de las configuraciones subpolíticas. La discreción de la tecnología, su relativa invisibilidad, oculta una física o una anatomía de poder que al ser invisible es incuestionable y despierta escasa resistencia. El marco de los estudios sociales de la ciencia y tecnología, a su vez, emplea el concepto de la caja negra tecnológica para aquellos procesos tecnológicos que suceden de manera invisible y cuyo rendimiento se basa precisamente en pasar desapercibidos. Según esta visión, el atractivo del diseño reside en su habilidad de transformar lo explícito en implícito, lo visible en invisible, lo articulado en desarticulado, lo externo en lo encarnado. De esta forma, el poder no ejerce en contra de las cosas, lugares o cuerpos, sino puede circular a través de ellos, delegando sus intenciones a los dispositivos tecnológicos. El ejemplo estudiado más en profundidad son los pozos venecianos. En distintas épocas, el suministro del agua a la ciudad movilizaba políticas y tecnologías muy distintas, sin que los habitantes percibieran cambio ninguno. Tradicionalmente, el agua se recogía casi en la totalidad de la superficie de Venecia. En los tejados, en las calles, en las plazas de toda la ciudad, se almacenaba en los pozos subterráneos y se suministraba a pocos metros del lugar de recogida, debido a la fragmentación de la ciudad en pequeñas islas. Se trataba de un proceso tecnológico en cierta medida visibilizado mediante unos 6.000 pozos, tanto en las plazas de la ciudad como debajo de edificaciones particulares. Desde 1884, el agua se suministra desde la parte continental de la región de Veneto y se distribuye, no sin dificultad, debajo de las aceras y los puentes aparentemente antiguos de la ciudad. Pero pronto resulta que obtener agua de los ríos que suministran el agua dulce a la laguna tiene efectos importantes para su biosfera. Con este cambio en la política ecológica empieza la excesiva salinización de la laguna, con la alteración ecosistémica que ello provoca. Desde el proyecto no se pretenderá idealizar las políticas premodernas, pero sí recuperar cierta festividad y el escrutinio público de lo ecológico e infraestructural y reconectar estrechamente la vida cívica cotidiana con las dependencias metabólicas de la ciudad. Las prótesis sinantrópicas, abriendo la caja negra. Además de cambios edificatorios, el proyecto se basa en pequeñas intervenciones ecologizantes. Estas actuaciones se materializan a modo de prótesis a la arquitectura existente. Se trata de intervenciones sinantrópicas, es decir, aquellas propias de la naturaleza desequilibrada contemporánea, afectada por la pérdida de diversidad o la sobrepoblación de especies. Son prácticas dedicadas a aquellos organismos acostumbrados ya evolutivamente a convivir con los humanos y a depender de ellos. Todas las intervenciones y prótesis tienen que ver, como no puede ser de otra manera en este contexto, con el ciclo del agua. Así, el dispositivo para recoger el agua de las cubiertas es un canal de 80 centímetros de ancho, lleno de tierra, que además de visibilizar el asunto tradicional veneciano de recogida de agua de las cubiertas, puede dar cobijo a especies de aves migratorias. El proceso de tratamiento y las distintas etapas de purificación del agua se performan de forma integrada en el nuevo programa del edificio. Es decir, no obedecen a lógicas de zonificación
ni de separación de la naturaleza, sino buscan un vínculo espacial directo, pero también a través de prácticas de cultivo y cuidado. En los patios elevados se ubican los procesos de tratamiento en los que el agua pasa por distintos filtros y se almacena. En este proceso cumplen especial función los humedales artificiales con cultivos de algas comestibles. El ciclo acaba en el pozo, en un dispositivo complejo y lúdico basado en los pozos de piedra que han sido retirados de las plazas de Venecia. Este dispositivo supone una visibilización y repolitización del tratamiento del agua de la ciudad, que deja de ser un asunto de expertos responsables de las cajas negras tecnoecológicas para convertirse en uno de participación, escrutinio y debate público. La arquitectura hace que la ecología no sea un asunto tecnocrático, sino una articulación ético-política que opera entre la sociedad y la subjetividad. Capítulo segundo: el materialismo de los medios. Aunque los llamados nuevos materialismos son el marco general del proyecto, en este capítulo en particular las reflexiones y las propuestas intentarán alejarse del antropocentrismo y entenderán cómo las configuraciones materiales son las que sostienen la esfera del discurso. Entender el lugar desde el giro ontológico permitirá entender y cuidar las particulares agencias materiales y orientar el proyecto hacia un desarrollo material a favor y no en contra de estas agencias. Se reflexionará sobre asuntos concretos del subsuelo veneciano que determinan por completo las posibilidades de actuación. Se explicará el cuerpo material de la intervención y de la ampliación. Finalmente, una aproximación a la cultura sociomaterial situada permitirá guiar futuros posicionamientos materiales del proyecto. Sobre la mecánica del suelo. Después del análisis de las tecnologías edificatorias venecianas, se llega a la conclusión de que actuar en el área propuesta significa intervenir encima de un edificio subterráneo existente. O quizá más de uno, sabiendo que en la gran intervención antes del 1797 se encontraban importantes edificios públicos. El proyecto aborda la problemática de estas capas de pasado e interroga sobre cuál es la cota cero de la ciudad de Venecia. Es la variable, aunque controlada técnicamente, altura del mar, que equivaldría a la supuesta línea de costa. Es la altura del nivel freático, que es la cota que separa en Venecia lo habitable de lo no habitable. Es la igualmente variable superficie aparente del suelo que pisamos, o acaso es la capa firme del Taranto sobre la que se apoya mecánicamente la arquitectura de Venecia. El proyecto en todas sus fases tiene en cuenta estos estratos. La sección siempre es un corte que habla de asuntos geológicos y metabolistas. El mapa de los pozos históricos de la ciudad confirma que existen por lo menos 6 depósitos de agua pluvial bajo la edificación sobre la que se interviene. A pesar de que en Venecia aparentemente no existen sótanos, condición problemática, por cierto, para los pabellones modernos, sí se puede diferenciar bajo las casas un estrato infraestructural. Esto se debe a la manera de construir el subsuelo. La distancia de 11 metros hasta el firme se salvaba en 2 etapas. Primero, se construía un estacado de madera de unos 6 metros de profundidad, se excavaba hasta esta cota para colocar los pilotes de cimentación que llegaban a la cota de Taranto. Es desde la cota de las cabezas de los pilotes hasta la superficie, donde el cimiento es de piedra, y ahí se ubican las tecnologías ecológicas como los pozos o las fosas sépticas. Conociendo la existencia de toda esta infraestructura subterránea, el construir encima puede hacerse solamente de 2 formas: o exclusivamente mediante un pilotaje moderno e independiente de la construcción existente,
o bien utilizando la cimentación actual, que funcionaría bien siempre y cuando se respete la distribución de cargas y el edificio sea similar a los existentes. El proyecto trabaja en esta segunda línea. Las casas se ampliarán o disminuirán, pero respetando siempre la lógica constructiva de muros de carga con luces de orden de 3-4 metros. Patrones evolutivos, nuevos estratos. El proyecto busca alinearse con las lógicas materiales semióticas internas de las casas intervenidas. Los cambios edificatorios tendrán un carácter fragmentado, parcelado, actuarán en cada casa de forma independiente, buscando una unidad mediante la diferencia. Las primeras intervenciones son sustracciones tácticas de materia edificada en lugares específicos. Se elimina el muro de división con la bienal y algunos edificios adyacentes para buscar espacios semiconfigurados entre las casas y las traseras de los pabellones. Se extraen 2 parcelas en lugar de una nueva entrada a la bienal. Se retira buena parte de las cubiertas, bien por la creación de los patios en la altura, bien debido al crecimiento de la casa hacia arriba. Debido al tejido denso y medieval de Venecia, al suelo inestable y los sistemas constructivos habituales, el crecimiento natural de una casa es hacia arriba. Este patrón evolutivo detectado será una de las principales estrategias de proyecto en cuanto a intervención edificatoria. Mediante estas operaciones, el proyecto se estructura programáticamente en 3 estratos. Se considera que, aunque importante en los jardines de la Bienal, la planta baja en Venecia no cuenta con condiciones de habitabilidad óptimas. En muchas casas ese estrato es el del basamento y aloja un programa de servicios. Este será sometido después de la intervención. Se destinará a los espacios de dependencia, almacenamiento, entradas, vestíbulos y, puntualmente, programas como talleres o cafetería. El segundo estrato, de una o más plantas, tiene una condición similar a la de la planta noble. Finalmente, el estrato superior, la coronación, se distingue del resto fundamentalmente por una luz cenital difusa y aloja programas a los que les favorece este tipo de iluminación, como la biblioteca o parte de las exposiciones. De la geología de los medios. El proyecto parte de la suposición de que cualquier intervención material contemporánea debe afrontar el ciclo de vida de los materiales, su huella ecológica, las condiciones laborales en la cadena de producción, la energía embebida, las prácticas y dinámicas sociales que moviliza y su futura reutilización. Una primera aproximación a la cultura material de Venecia revela que detrás de la construcción de la ciudad existe otra historia, que es la de su dependencia geopolítica de las materias extraídas por todo el territorio de la República de Venecia. Para la construcción de nuevas islas, se fueron talando los bosques desde la costa y áreas próximas hasta las montañas y la frontera norte de la República. Otro material usado para los cimientos, la piedra, procedía de la península de Istria. Así, cada material tiene detrás siempre una dimensión ecológica y política y se considera una tarea de diseño afrontarla. Después del proyecto de demolición o extracción, se realiza un cálculo aproximado de materias disponibles que se emplearán en la ampliación. El proyecto utilizará la misma cantidad de materia, en este caso principalmente ladrillos macizos, que sustrae del muro, del antiguo pabellón de España y del decrecimiento o la demolición parcial de las casas. Se grafían también otros materiales a reutilizar y todos ellos serán la materia prima para la intervención arquitectónica.
Capítulo tercero, sobre los límites de lo ordinario. El último capítulo de este libro trata sobre las éticas y las políticas del día a día desde las que se produce la arquitectura y desde las que se coproduce el conocimiento y la cultura. Desde esta perspectiva se abordará el relato del bienalismo y se explicará cómo, a través de mecanismos arquitectónicos, se consigue descontextualizar, ocultar y desvalorizar lo ordinario, negar realidades menores que lo mantienen, encarnando así un juicio ético sobre lo que tiene valor en las prácticas culturales. El lugar propuesto se entenderá como una fricción entre discursos de la elitista cultura global bunkerizada y la marginal y degradada realidad de los cuidados domésticos. La propuesta se considerará aquí una intervención ética en la producción del conocimiento y la práctica de la propia arquitectura. Se ensayará proyectualmente cómo lo ordinario puede afectar a estos campos, cómo puede transformar las políticas culturales desde la integración de la precariedad doméstica y las éticas de los cuidados en las dinámicas bienalísticas. A partir de la alteración de la visibilidad de las realidades desvalorizadas, se pretende afectar las prácticas museísticas y simular o ensayar nuevas políticas de conocimiento alternativas. Extraordinario, el pabellón como suspensión de lo ordinario. El énfasis del proyecto en una arquitectura de lo ordinario tiene un remoto origen en los posicionamientos que surgen desde la década de los 50 por parte de arquitectos de Tim Diez, los Smithson, Breiner Banham o Dennis Scott Brown y Robert Venturi. Por entonces, al debate arquitectónico se incorporaban los términos de lo hallado, el pensamiento permitivo, no enjuiciador, no direccional. Se pretendió suspender la división entre la alta y baja cultura, revalorizar lo popular, por entonces subeditado a los valores de la modernidad. El proyecto cuenta con el legado de esta larga tradición, pero se sitúa frente al ordinario desde un ángulo distinto. En primer lugar, siguiendo la tradición de los estudios de la ciencia y tecnología, las prácticas culturales se entienden como intrínsecamente políticas y basadas en un juicio ético sobre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Dado que toda práctica y todo relato tiene un carácter encarnado y opera con materias y tecnologías, en el contexto cultural que nos ocupa, la arquitectura no es un mero soporte neutral, sino una configuración material que encierra enunciados políticos y éticos. Que la arquitectura pueda encarnar un posicionamiento ético queda claro precisamente en el caso de los pabellones. Para el autor, el pabellón no es otra cosa que la materialización y el soporte material de una ética concreta. Es un mecanismo de manipulación del estatuto de visibilidad que oculta los hechos ordinarios, desvalorizados, para sostener un discurso político de excepcionalidad y privilegio, de manera que lo extraordinario se produzca por la ausencia o suspensión del ordinario. Este posicionamiento encarnado, y por esto poco cuestionado, implica intentar separar la vida de arriba de la vida de abajo, contribuye a perpetuar la jerarquía entre las labores o experiencias que se pretenden trascendentales y las labores de mantenimiento, los trabajos repetitivos y de mediación directa con el mundo material. Proximidades, la fricción entre los relatos. En el contexto particular del límite norte de la Bienal de Venecia, la ética de lo extraordinario se encuentra con la alteridad encarnada. El muro que separa la Bienal de la zona residencial materializa numerosos planos de fricción. Al sur del muro, las personas creen en el relato de un bienalismo global que a través de los mecanismos descontextualizadores, la bunkerización, abstracción, tematización, disneylandización, ocultación de lo próximo, sostiene la realidad alienada del bienalismo.
Al otro lado del muro se despliega un mundo precario, sucio, doméstico, que se somete o disfruta de una narrativa de lo marginal. El bienalismo al sur del muro, de hecho aislado por muros en todo su perímetro, sostiene su elitismo al alejarse a través de la arquitectura de lo mundano, de lo ordinario. La arquitectura al otro lado del muro se performa de manera muy distinta. La calle adyacente al muro, en su condición marginal dentro de lo marginal, se convierte en la prolongación de las casas, si hace falta en la cocina o en un lugar de socialización de los vecinos, en un ámbito de cuidados o de juegos de los niños. Se podría pensar que las fricciones de este lugar heredan rastros de la tradicional dicotomía entre lo público masculino trascendental, la cultura, y lo íntimo femenino, mundano, el mundo de los cuidados domésticos. En el lado sur, la arquitectura niega y oculta las realidades y programas no normativos, no institucionales, y se performa como una práctica descarnada, limpia y abstracta, mientras la otra arquitectura está hecha de lo cotidiano, corporal, íntimo y afectivo. La arquitectura del bienalismo forma parte de la cultura inhibidora del cubo blanco, basada en la negación del cuerpo, prohibición del tacto y olfato. El conocimiento exclusivamente visual tiene algo de proteccionista. Uno puede ver sin ser visto, pero no puede tocar sin ser tocado. La vista protege de la interferencia o la herida. Proteccionista y a la vez paternalista, porque establece una jerarquía entre el que ve, que es el sujeto, y lo que es visto, el objeto. En cambio, al otro lado del muro, los saberes cotidianos situados se aprenden mediante la mediación material directa, por medio del tacto. Marginalizar lo institucional. En las políticas culturales urbanas es habitual un enfoque de intentar, a través de la arquitectura, cambiar la condición degradada o marginal de un ámbito en busca de su revalorización. La creencia de que un edificio cultural moderno puede salvar a un barrio degradado, penetrar en el tejido local y, de alguna forma, mejorar la vida de sus habitantes, representa un optimismo performativo, es decir, una creencia en lo que un edificio es capaz de hacer que ocurra, que rara vez llega a cumplirse. La estrategia proyectual desarrollada para la zona degradada, en el límite de la Bienal, es bien distinta. Se propone ocupar el ámbito de las casas con el programa requerido de una fundación en toda su condición ordinaria y doméstica, con el objetivo de intervenir desde las éticas no normativas en las prácticas de la producción del conocimiento. Este empeño por afectar a las personas involucradas en la Bienal y su experiencia puede asociarse a la así llamada teoría del punto de vista, que problematiza de qué maneras el pensar desde y para las experiencias y epistemologías marginadas como políticas puede transformar las políticas del conocimiento. Las estrategias y los dispositivos actuarán principalmente alterando las economías de visibilidad que ocultaban lo que era desvalorizado por la ética de lo extraordinario. Esta visibilización, o más bien el hacer experimentable y cercana la realidad marginada, produce en su encuentro con lo institucional nuevas situaciones, nuevas relaciones, nuevas entidades y nuevos posicionamientos desde los que afectar a las prácticas culturales. El experimentar a diario los mundos ordinarios y domésticos tendría el potencial de repercutir en la jerarquía de valores que mantenía a la cultura como un marco excepcional desde el que conocer y dominar otras realidades. Finalmente, la situación producida es la de una simulación y un ensayo de otras éticas posibles más comprometidas y responsables con los mundos cotidianos. Dispositivos de reconexión. El proyecto opera mediante pequeñas intervenciones de acupuntura
que caracterizan los espacios según los posicionamientos explicados anteriormente. El primer tipo de actuaciones hacen referencia al ambiente doméstico. Las casas tradicionales venecianas, muy profundas, con pocos huecos, con persianas, son mundos muy oscuros y densos. Nada tienen que ver con la iluminación del cubo blanco moderno, propio de los pabellones próximos a la intervención. En la fundación, las salas de las últimas plantas sí cuentan con una iluminación cenital, pero cuanto más cercanos a la cota del suelo, más oscuros son los espacios y la iluminación desde las antiguas ventanas se complementa con luminarias sofisticadas de metacrilato recortadas mediante corte láser. La segunda estrategia es la de los tatuajes. En el proyecto, las paredes de las casas conservan su acabado superficial, que suele ser de azulejos o bien de yeso blanco ensuciado con el paso del tiempo. Este segundo acabado es el soporte para nuevos patrones superpuestos, relacionados cada patrón con el uso del espacio. El tatuaje se entiende aquí como una estrategia identitaria, que permite entender e identificar mejor todos los espacios del complejo. Este espacio, con un fuerte carácter doméstico, no puede prescindir de los tejidos. Se aprovecha esta oportunidad para rearticular las prácticas locales relativas al tejer, muchas veces relegados a los colectivos feminizados y envejecidos. Se ponen en valor estas prácticas y se decora el interior con tejidos productivos localmente y con motivos venecianos. Se usan principalmente en la transición entre los espacios, estrategia propia de la domesticidad intervenida, y en ocasiones como techos o alfombras. Como ya se ha explicado, la actuación pretende afectar toda la dimensión ético-política de las prácticas de producción de conocimiento y de la cultura. Por ello, la intervención no deja fuera de su alcance a la vestimenta. El proyecto incluye pautas que indican la ropa del personal de la fundación. Este realizará su trabajo con chanclas y en bata, código dominante antes de la intervención y con el que se realizaban los trabajos domésticos ocultados y desvalorizados por la cultura de los pabellones. Finalmente, la intervención busca un mayor alcance a través del mobiliario. Se aplica la teoría de piezas sueltas para proveer a todo el ámbito de la Bienal de muebles móviles ligeros y precarios, recuperados de la casa, recogidos en la vecindad, recuperados de los puntos limpios o del vertedero. Los ciudadanos pueden coger las sillas o mesitas y ponerlas ahí donde ellos quieran, en todo el territorio de la Bienal, para descansar, socializar, tomar el sol, etc. La teoría de piezas sueltas se basa en la idea de una gobernanza colaborativa, por lo que la ocupación de la Bienal con mobiliario suelto podría llegar a tener cierto impacto social al ser un proceso esencialmente participativo y capacitante. Frente a los mobiliarios fijos que evitan los conflictos, las piezas sueltas favorecen la simultaneidad, el diálogo y la construcción de la confianza. Epílogo. Éticas especulativas en un espectro ontológico expandido. El subtítulo del libro enfatiza una transición desde la arquitectura hacia prácticas arquitectónicas. Eso quiere decir que el proyecto quiere participar en el desplazamiento que se ha producido en el debate arquitectónico desde el objeto producido hacia las éticas y las políticas desde las que es producido. El nuevo enfoque se basa en una actitud, un compromiso y una responsabilidad con y para todas aquellas entidades implicadas en el carácter situado de las prácticas. El proyecto ha querido examinar aquellos mecanismos arquitectónicos que permiten desplegar éticas, no tan solo encarnarlas e inscribirlas, como han hecho los pabellones. Se ha estudiado a través de qué artefactos y configuraciones es posible alterar la visibilidad y la valoración de las entidades y simular éticas potencialmente distintas.
Siguiendo las reflexiones de María Puig de la Bellacasa, cabría destacar la importancia del aspecto especulativo de las prácticas simuladas, es decir, reivindicar una actitud atenta a las distintas agencias inesperadas que permite atender el marco del giro ontológico. Una intervención arquitectónica sobre la ética debería ser capaz de descentrar la intencionalidad individual humana y trabajar con redes de agencias multilaterales y asimétricas, atendiendo en particular la dimensión ecológica, habitualmente desatendida desde la ética.